¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Por supuesto que son varios temas que han afectado a esta provincia y la han puesto, como siempre, en el tapete nacional cuando hay hechos de la magnitud que pasó el pasado fin de semana, domingo a la noche, con esta balacera al policía de la Federal que, bueno, todavía se está investigando y se quiere saber la verdad sobre esa materia. Son varios los que van a opinar y vamos a charlar sobre esta situación que se ha generado entre, bueno, es realmente una pelea entre policías, entre narcotraficantes. ¿Qué pasó realmente? Lo vamos a ir charlando en el transcurso del programa. Darío Gómez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Bien, bueno, hay muchos temas, como vos decías, el tema económico y cómo impacta en la provincia. El gobernador convocó una conferencia de prensa para hablar de la crisis. Dice Litzig que el problema es de la nación que hace 2 años. Y la crisis de la nación hizo impacto en la provincia y por eso la provincia está como está. Hay muchos municipios que a esta hora, mientras estamos haciendo el programa, todavía no han pagado agosto. Están con medidas de fuerza en comunas y municipios. La verdad es que la situación es muy compleja. Y a eso hay que agregarle lo que está pasando en el plano político y algunas decisiones que van a tener importancia en las próximas horas. Y encima lo que pasó con el tema de este jefe de la Policía Federal. O sea que tenemos de todo. Bueno, a ver, vamos a empezar a pensar un poquito qué pasó realmente ese día, porque tenemos la opinión de Diego Giuliano, que es un dirigente político del Frente Renovador, pero aparte es constitucionalista, un hombre consultado, que va a dar su opinión de lo que él ve, qué ocurrió y cómo habría que actuar acá hacia el futuro. Pero no está claro todavía qué pasó, Darío. Bueno, a ver, vamos a contar lo que hasta ahora ha trascendido, algunas cosas que son del ámbito oficial y otras del ámbito extraoficial. Lunes por la noche, más o menos 20:30, se estima el horario, autopista Buenos Aires-Rosario, sentido hacia Rosario. El jefe de la delegación local de la Policía Federal, que viene en el auto de la repartición, un Ford Focus, gris, patente AB 069, no lo vamos a dar completo, pero alguno por ahí le gusta. El video lo estamos viendo ahora en el auto, así que vamos a ver el auto. Bueno, venía por la autopista, según dijeron ellos, venía acompañado por una joven suboficial, 27 años, Rosana Galíndez. Venían también en la autopista, según ellos, pararon porque parece que se les cayó la yerba. Venían tomando mate y se les cayó en el lado del acompañante, según declaran, se les cae la yerba del mate. A muy pocos kilómetros de la estación de servicio, hay una YPF ahí, sí, en esa zona de Figuera, y aparentemente, según lo que relatan, detienen el auto, cuando repentinamente aparece una camioneta. El comisario Mariano Valdés dice que es negra, la suboficial Rosana Galíndez dice que es gris. Pero era de noche, también por ahí podés. Bueno, 8:30. Esa es una zona muy transitada de la Ruta 9, muy transitada la autopista, porque ahí va todo el caudal hacia Córdoba, hacia Rosario, muchísimos más autos y camiones que lo que tiene la autopista Santa Fe-Rosario. Ahora, dicen ellos que había una camioneta, se les pone adelante y bajan 3 encapuchados, había un cuarto encapuchado que queda como conductor, y empieza una balacera infernal, y en este caso ellos repelen la acción, venían de civil, sacan el arma reglamentaria, tanto el comisario Valdés como la suboficial Rosana Galíndez, y ahí se prenden en esta batalla de los tiroteos. Sale herido el comisario Mariano Valdés, jefe de la delegación hace poco, que está en Santa Fe, después de lo que pasó, que descabezaron toda la cúpula policial de aquí de Santa Fe por una causa de narcotráfico. A él es uno de las manos derechas de Roncaglia, el jefe de la Federal a nivel nacional. Lo mandan a Santa Fe, estaba llegando, aparentemente tuvo un curso en Buenos Aires, vino hacia la ciudad de Santa Fe, le pasó esto, dice él que en medio de esa balacera cae herido, le pegan. Un disparo tiene en el hombro derecho y también otra acá en la entrepierna, cerca de la ingle, el lado derecho también. En medio de cómo estaba... Las balas tienen vuelta, porque si es del lado de afuera... Vos sabés que... no, estamos viendo el auto. El auto sí, tiene todas del lado del conductor. Claro, porque en Londres es más fácil porque viste que manejan del lado derecho. Si te atacan del lado del conductor, te puede dar. Pero acá no. Él maneja del lado izquierdo. Supuestamente la rotura, los vidrios, los impactos de bala están desde ese lado. Y a él lo hieren del lado derecho. Una cosa muy extraña de explicar. Él dice que se acuerda que disparó mínimo 10 balazos. Y otros tanto la que lo acompañaba. Rosana Galíndez, 27 años, suboficial de la Federal.
O sea que ahí ya tenés 20 disparos. El problema es que él cuenta, y ella también, que repelen el ataque que estaban sufriendo. Cuando el auto van, ahí a pocos kilómetros estaba la estación de servicio, lo dejan, a él lo llevan en una ambulancia hasta un nosocomio en un Arroyo Seco. Lo que ocurre allí es que después viene policía de San Nicolás, de la policía de la provincia, para ver qué pasaba con este tema, y encuentran 7 vainas que coinciden con la cantidad de disparos que tiene el auto. Él dijo que disparó 10, ella otros tanto, son 20. La pregunta es, ¿cuánto dispararon los supuestos 4 encapuchados? Sí, es la primera pregunta. ¿Y dónde están las vainas de los encapuchados? No encontraron ninguna. ¿Se las llevaron? Bueno, ahora viene el otro tema en discusión, porque esto ocurre el lunes por la tarde-noche. Primero, ¿no hay testigos? Es increíble a esa hora la cantidad de autos y camiones que pasan. Nadie vio nada. Primer tema. Segundo tema, el martes hace un barrido, un peinado se llama, de toda la zona, el personal de la Policía de Investigaciones. La fiscal actuante, la representante del Ministerio Público de la Acusación, es la doctora Eugenia Laciandevare, y ordena que la PDI haga todo este peinado y este rastrillaje. Hacen en toda la zona, no encuentran absolutamente nada. Absolutamente nada. El primer dato llamativo es que ese mismo sábado, primero se lo llevan al comisario, está alojado en un nosocomio de la ciudad de Arroyo Seco, después le dan traslado a Rosario, lo ponen primero en cuidados intensivos, la verdad es que no corría peligro su vida, y antes incluso de declarar ante el Ministerio Público de la Acusación, porque la chica sí declara, Rosana Galíndez, y después se va a Buenos Aires, se vuelve, no tuvo ninguna herida, estuvo en el mismo habitáculo, en medio de una supuesta balacera, nada, ni una esquirla, no le pasó nada a ella. Y el comisario tiene estos 2 impactos de bala. ¿Qué hace él? Antes de ir a declarar, da una nota a un periodista de Santa Fe, exactamente, que llama mucho la atención. En estos casos, el que ha sido fruto de un supuesto atentado, la verdad es que no sale por los medios dando haciendo declaraciones, y menos antes de dar a hablar con la justicia. Bueno, acá él adelantó todo, después va, declara, y aparecen las primeras contradicciones entre lo que dice él y lo que dice la suboficial, incluso con respecto al lugar. ¿Qué hace la fiscal al día siguiente? Y acá se mete también la política. Hubo en el medio ya declaraciones de la ministra Patricia Bullrich hablando de un atentado con cuestiones del narcotráfico, ajustes de cuenta, después lo que dijo el fiscal Rodríguez. La fiscal autoriza a que la Gendarmería Nacional haga un nuevo rastrillaje de la zona al otro día, es decir, ya estamos el día miércoles. Peina la zona, agregan un poco más de distancia y la Gendarmería encuentra algo que no había encontrado la Policía de Investigaciones. Eso ya es llamativo. Pasan por el mismo lugar, la Gendarmería encuesta y la Policía de la provincia no encontró nada. ¿Qué dicen que encontraron la gente de Gendarmería? Encontraron restos de yerba y vidrio polarizado, que hay que ver la pericia si coincide con el vidrio del Ford Focus que conducía este comisario. Eso, el informe preliminar. ¿Qué es lo más importante? La pericia balística. Para saber con respecto a esos 7 impactos de bala, de dónde provinieron, si fueron de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, a qué distancia, de qué arma, aparentemente son de 9 milímetros, pero hay muchas cosas que no quedan claras. Primero, ellos dicen en la Fiscalía que hay 3 hipótesis. La primera, el tema de un ajuste de cuenta por cuestiones del narcotráfico. No está implicado en ninguna causa. El fiscal Rodríguez, el fiscal federal de Santa Fe, dijo, yo no lo tengo a este comisario en ninguna causa, en ninguna escucha, no sé por qué razón podrán ligarlo a eso. La otra, hablan de un ajuste de cuenta entre la policía bonaerense, porque está justo en el límite, ¿no? Sí. El ajuste de la policía bonaerense, policía de Santa Fe, policía federal en el medio. Y el tercer móvil que están investigando es el robo al voleo. Estas son las 3 hipótesis que tienen cuerpo que en la Fiscalía. Perdóname, te falta una. Para mí me faltan 2. A mí la primera es la pasional. Claro. Que no hay que dejar. Es todo muy raro. Es más, en la provincia de Santa Fe, con todas las personas que hemos hablado, todos dudan de las declaraciones de ambos efectivos policiales. Dudan porque no hay prueba de lo que ellos dicen. Nadie vio nada. Están mirando el tema de las cámaras. No hay rastros. No quedaron... A ver, 4 encapuchados, Carlos. 4 encapuchados que bajan, 3 supuestamente, en medio de una balacera y no queda una sola vaina.
Por eso digo, hay cosas muy raras que no cierran. Y la otra hipótesis, ¿cuál te decía vos? Y los platos voladores. No, que hayan venido. No, vamos, estamos hablando seriamente, no. Pero bueno, hablábamos con Juliano en Rosario, que él tiene una mirada, porque él viene siguiendo hace rato lo que está pasando, sobre todo después de la denuncia de este fiscal que se está mencionando, que mandó una nota al Ministerio de Seguridad de la Nación, que ahora parece que no la encuentran, anticipando de que hay convivencia entre la fuerza bonaerense, la federal y el narcotráfico. Su reflexión de lo que pasó con esta balacera, que una de las hipótesis que todos estamos preguntándonos, ¿qué está pasando? Porque aparte, como bien titula su nota, esto tiene que ver con la seguridad pública y ya me parece que vemos que nadie está haciendo nada ante la magnitud de hechos que pasaron, que usted lo detalla, y habiendo fiscales que lo han denunciado, ¿no? El hecho en sí mismo es muy grave. Claro que ahora, y cuando uno habla mientras se está investigando, corre el riesgo de que aparezcan versiones como la que se escuchan en algunos lugares, donde, bueno, parece que no tiene nada que ver con nada. Es decir, hay versiones de todo tipo. Y cuando hay versiones de todo tipo, lo que hay que hacer es razonar sobre lo sucedido. Acá hay una secuencia lineal que se ha dado en la provincia, en este caso. Hay un fiscal federal que denuncia una triangulación, una connivencia entre policía provincial, policía federal y narcotráfico. Algo que la provincia de Santa Fe ya tiene registro. Tiene registro y tiene condena de jefes policiales provinciales sobre este tema. Ese fiscal... Pero hacer una coma. Y este jefe, que vino a reemplazar a un jefe en Santa Fe, que le encontraron droga en el baño. Es decir, por eso digo, la secuencia lineal es corta de analizar, es muy simple, pero también es muy profundo si seguimos. Pero a ver, un fiscal federal dice esto. ¿Qué sucede después? A las 24 horas se produce este atentado. Este atentado que de verdad significa replicar episodios que se dieron en la Argentina en los últimos meses. Porque ya hubo un enfrentamiento entre policía bonaerense, también policía provincial, y policía federal en Azul este año, en Avellaneda con un comisario muerto. Es decir, hay enfrentamientos. Déjeme agregarle, y la coincidencia que cerca de estaciones de servicio, los dos casos que está nombrando él fueron pegados a las estaciones de servicio. Y acá a metros de las estaciones de servicio también. Entonces, hay un patrón de comportamiento. Hay una denuncia que además hace un tiempo que se ha hecho primero y después, 24 horas antes, se había repetido y que nadie encuentra en el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo que nadie encuentra? No hay registro en el Ministerio de Seguridad, según dice la ministra, no está la nota. Puede ser que sea parte de un expediente, pero no está la nota. Mire, entonces, hay algo confuso. Hay algo en esto que es imposible de evitar. Y es, hay una especie de comprobación fáctica o comprobación de íntima convicción de la población entera, no de mí, yo también acompaño, que es, hay policía provincial choro, hay policía federal choro y hay narcotráfico que parece bueno y es malo. Y los tres están juntos y bailan la misma polka. De eso todo el mundo tiene una certeza en la nube. Y por ahí después, para condenar a alguien hay que probarlo con una certeza en el papel. Esa es una historia. Ahora, la historia de la balacera, yo no me la creo. Porque, primero, si te quieren matar, los sicarios te matan. Ningún sicario te tira para joder. Un sicario te tira a matar porque le pagan para eso. Esa es la primera historia. La segunda historia, ¿cómo es eso? Un sicario que va con la bufanda, como dice Darío Gómez. ¿Qué es eso de va tapado? Va tapado porque yo le quiero pegar a Dieguito Juliano, que nos conocemos, pero si lo voy a matar, ¿para qué carajo me voy a tapar? Entonces no lo estoy queriendo, estoy teniendo miedo porque Delicias tiene la cámara puesta. Y segundo, va un policía y va una mina policía. ¿Y cómo es la relación del policía y la mina policía? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? Venían de tomar servicio, iban a tomar servicio, pararon para tirar la yerba al mate afuera de la ventanilla o se bajaron del auto para tirar la yerba al mate. Porque yo soy, usted está hablando con un matero viejo. Sí. Lo primero que hace uno baja la ventanilla y lo tira para afuera. Me chupa huevos si se... Claro. Si se enoja el dueño de la autovía. Claro. Es medio como loco parar para eso. O pararon para mear. Y si pararon para tirar la yerba, pararon para mear. A tan pocos metros de la... Estación de servicio. Y nadie vio ninguna chata ahí, nada. Por eso, Bigote,
esta historia... Julián, usted tiene la culpa de todo. Esta historia, sabe que puede ser una historia de las que uno puede razonar una secuencia, una No, yo una son línea, todas dudas las que o tengo. sabe qué, o puede transformarse en una novela de la tarde muy mal resuelta. No, sería grave pero- que esto... no, sería no, grave no, que- sería no, grave no, que- yo no quiero- Es un jefe quiero. de policía. Hay tiroteo, están los vidrios rotos. Ese tipo hace pocos días que agarró lugar porque antes estaba otro que está preso por choro y narcotraficante. Eso es medio como imposible de mover. Lo que no se puede mover es que ha habido una advertencia, una alerta de un fiscal federal sobre episodios de connivencia entre narcotráfico, ¿Y policía qué de la dice, provincia qué dice el y Policía Ministerio de la Federal. Nación? La compañera Patricia Bullrich. Bueno, hasta ahora lo que ha dicho es que... Esta es como la única vez que conclusión- no puede decir que la culpa es de Puyaro. No, pero como conclusión plantea que esto tiene que ver con una cuestión vinculada a la función que está llevando adelante el jefe policial. Digamos, algo que obviamente lo relaciona Bueno, está nada bien. más que con la función. Está bien, a los Pero, policías los putean todos los choros. ¿sabe qué? Está bien. Más allá de que esta cuestión puede tener diferentes resoluciones, y esto no lo podemos de ninguna manera nosotros predecir, Porque sería está en irresponsable curso. hacerlo, porque está en curso la investigación, lo que sí está demostrando es que hay una secuencia, hay una línea de comportamiento que se ha producido en otras provincias también, y que tiene que ver con esta triangulación entre policía de provincia, policía federal y narcotráfico, y que eso trae aparejado balaceras, enfrentamientos violentos entre policías. Fíjese que no es habitual, no hay demasiada historia de enfrentamientos de policías de distintas jurisdicciones, salvo en este último año que ha sido muy marcado, y esta parecería ser otra de estas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que me parece que deberíamos reflexionar como provincia de Santa Fe? Bueno, que llega la hora de generar una articulación mucho más seria y mucho más institucional entre, en este caso, Ministerio de Seguridad de la Nación, Justicia Federal, Provincial y también la Fuerza de Seguridad Provincial. Esto hay que darle una institucionalidad. Otro de los datos de esta semana, naturalmente, la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a territorio santafesino, a la zona de Oliveros, Timbúes, vino por el tema del Belgrano Cargas. La verdad, hay una inversión millonaria en todo este tema. Han acelerado muchísimo los plazos, la cantidad de carga y los días por el cambio que se realizó en las vías y demás. Un dato saliente, no estuvo el gobernador de la provincia. Vino el presidente, el gobernador no fue de la partida. Sí, dirigentes de Cambiemos, de la provincia de Santa Fe, lógicamente, estuvo entre otros José Corral, el intendente de Santa Fe. Fue uno de los que lo recibió al presidente de la Nación en el lugar. Escuchen lo que nos decía. Sí, acompañando al presidente y a todo el equipo de trenes de Argentina, que está haciendo un gran trabajo para recuperar esta vía tan importante para la producción de todo el país, el Belgrano, que atraviesa la provincia de Santa Fe y que llega a nuestros puertos, pero es un beneficio para todo el norte argentino, porque abarata los costos de muchas provincias, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, por supuesto el norte de Santa Fe también, y además significa trabajo, significa empleo, la propia obra, como lo vimos, pero también los costos de la producción que permiten hacer competitiva otras producciones. Y para la ciudad de Santa Fe también es muy importante porque este recorrido atraviesa la ciudad, está mejorado todo el trayecto en la ciudad con la idea del circunvalar ferroviario, que ya está en marcha también, junto a una playa de maniobra en Laguna Paiva, como esta aquí en Timbúes, antes del acceso a los puertos. Así que toda la infraestructura ferroviaria está cambiando y están haciéndose las inversiones que van a dar resultado en los próximos años, y esto es muy importante para las próximas generaciones, así que por eso acompañamos con mucha alegría esta buena noticia para la provincia de Santa Fe. Bueno, después de todo esto que es formulismo, presentación oficial, se fueron a Fischerton a comer. Sí. Los que son del PRO, de Cambiemos, faltaron algunas personas, no estaban todos. Algunos decían que fue medio que a último momento se armó esto, no lo avisaron, pero algunos ya no quieren aparecer en la foto. Sí se lo vio a Vukasovic, Sí. en las fotos, se lo vio, bueno, por supuesto, Federico Angelini, Angelini, que es un poco la cabeza de la lista, y hubo charlas sobre todo lo que se analizó, lo que ocurrió este último tiempo, y algunas pases de factura por la falta de por lo menos no convocar a todos los sectores. Y uno de los planteos que realmente se le hace a
a Macri, es que como que estaban tan seguros que la cosa era tan cortita, que omitieron de convocar a todos los sectores. Y una de las cuentas que se preguntó y se planteó ahí, ¿por qué no se lo sumó a Reutemann? Por ejemplo, en esta campaña anterior y en todos los eventos que como que se lo había olvidado. Y ahí un poco donde, claro, dice, pero me parece que no quiere, no quiso. Es decir, le siguieron vendiendo, parece el diario de Irigoyen a Macri, de cosas que no son ciertas, como fue el resultado del 11 de agosto. Bueno, y otro tema que sí planteó el presidente en esa mesa en Fisherton es el 27, la fiscalización. Uno de los déficits que tuvo Santa Fe, pasó en todo el país. Y en Rosario. Pero en la provincia de Santa Fe particularmente es el tema de que en muchas mesas no hubo fiscalización de Cambiemos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Volvemos al tema de la emergencia. Ahora, en estas horas que tanto se habla de la situación que se está viviendo, sobre todo en la gente marginal y la necesidad de promover el tema, digamos, esta emergencia alimentaria. El gobernador, decía Darío, hizo una convocatoria, una conferencia de prensa para explicar esto y decir que Santa Fe sí tiene previsto y tiene por ahí metida en distintas áreas que pasan desapercibidas, partidas, pero que están muy atentos a lo que ocurre a la situación. Y como decía Darío, le echa la culpa al gobierno, que hace 2 años esta situación empezó a decaer. Bueno, incluso hay un problema y una gran discrepancia con lo que dicen los presidentes comunales e intendentes. Ellos dicen, la provincia tiene fondos y no nos giraron. Esta semana, el intendente de San Javier salió a mostrar lo que le mandaron del Ministerio del Interior. A San Javier le mandaron 4 millones de pesos, un ATN, por una cuestión de una situación económica. El 27 de julio, y salió a mostrar acá, dice, está Marcos Peña, le avisa al gobernador que la plata ya se la mandaron a Santa Fe, y todavía ellos no la recibieron. Otra vez aparece el tema de la retención indebida o la supuesta retención indebida de fondos. Eso es un tema preocupante. Bueno, vamos a escucharlo al gobernador que hacía este anuncio aquí en la capital de la provincia. Cómo estamos enfrentando desde el gobierno provincial la crítica situación social y económica por la que está atravesando el país y que se refleja claramente en todos los indicadores sociales en nuestra provincia y especialmente en los grandes conglomerados urbanos. Esto no es nuevo en realidad, pero después de la última reunión de gabinete la semana anterior, escuchando los informes de cada uno de los ministros que me acompañan hoy en la mesa, nos pareció que era adecuado poder explicitarlo, porque muchas veces la acción de las políticas sociales, al estar dispersa en distintos ministerios, en distintas áreas de gobierno, se diluye y no tiene la visibilidad que se requiere, y más en una situación crítica como la que estamos atravesando. Muy bien, otro de los temas en el plano político, en estas últimas horas se conoció una resolución del doctor Rodríguez, que es el juez federal que tiene competencia en lo electoral aquí en esta capital, por el tema de las listas para diputados nacionales. Recordemos que para la general pasaron 6 listas para competir. Bueno, se publican cuáles son los trámites y aparecen 5. ¿Qué pasó en el medio? Falta una, el Frente Federal NOS. ¿Quién está en el Frente Federal NOS? Bueno, es entre otras listas, la que ganó es la que apadrinó Amalia Granata y que lleva a una pastora que es de la ciudad de San Lorenzo como cabeza de lista. Aparentemente lo que esta gente hizo cuando se fue a presentar los papeles, después ellos tenían 10 listas internas, ganan la lista que esta que lleva a una pastora que está con Gione, Mayoraz, pero la campaña se la hizo Granata. ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, en vez de utilizar el sistema DON, pusieron uno de cada uno, presentaron renuncia, no respetaron el cupo femenino, no respetaron lo que dice la ley. El juez Rodríguez había plazo hasta el 7, los esperó y finalmente sacó una resolución diciendo, señores, no al lugar, no reconocen, ahora apelaron. Pensaron que es lo mismo que pasaba con Pascual acá. Más o menos. Es decir, con Patricio, que acá lo manejaron, presionaron y lograron lo que querían. Bueno, en este caso no respetaron lo que dice la ley, el sistema DON. Agarraron Lo que pasa es que no se jode con la federación. Bueno, pero querían que todos participen, entonces ponían uno de cada lista. Incluso pusieron gente que no participó por la interna. Una cosa terrible, no hay antecedentes. No, después se quejaban de Bonacci, ¿no? Porque Bonacci cambió, Sí. quiso meter gente distinta. A ver, esta es la vergüenza de los políticos y sobre todo
de que están ahí metidos pastores. Sí. Está Gione, que tendría que ser, como dice los evangelistas, lo que primero que dice la verdad. Lo que él criticó, junto con otros dirigentes y Amaya Ganata, de que Bonacci quiso meter por la ventana a la mujer. Y ellos estaban haciendo lo mismo. Y la vieja política y los que tanto cuestionaron, lo iban a hacer ellos. Y son pastores que supuestamente no deben, digamos, cometer esta falacia o pecado, como le llaman ellos, de mentir. Una cosa de loco. Bueno, hay que ver ahora, lógicamente apelaron, esto el Tribunal de Alzada se expedirá, pero ya por estas horas casi no tienen tiempo de participar. Bueno, tenemos pocos instantes, ya está Giustiniani para charlar con ustedes. El tema es el siguiente, se está hablando mucho de la reforma constitucional. Voy a hacer este tiro que ya lo anticipó Sin Mordaza hace mucho tiempo, que había la inquietud de algunos dirigentes o diputados de promover lo que ya estaba en la legislatura. Y se está trabajando fuertemente en ese tema. Hay un número mágico que es el 34. Si no se consiguen 34 diputados no se puede aprobar porque se necesita una mayoría especial. El tema es que por ahora cada día hay más gente que se suma a que se reforme la Constitución. Bueno, y en este programa tratamos de poner por ahí gente que ustedes no conocen, pero que son dirigentes o son especialistas en temas. Hace una semana atrás demostrábamos lo de Orlando Toñolo, que es un especialista en seguridad. También en Rosario tuvimos a alguien que sabe muchísimo de educación, muchísimo. Y yo quiero compartir, antes de ir con Giustiniani, esta entrevista que hicimos en la ciudad de Rosario con Alicia Pintus. No se la pierdan. Hay dos cosas que a mí me apasionan, el tema de la seguridad y el tema de la educación, porque yo creo que sin educación no tenemos futuro y en un país donde no haya paz y orden no hay posibilidad de vivir bien. Y por eso para mí, de vez en cuando me doy estos gustos de tener gente que sabe, que puede explicar. Alicia Pintus, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Vos que sos una entendida en materia de educación, tengo varias preguntas porque justo en esta coyuntura actual hay una presión del gobernador pidiendo ya que el Senado apruebe como sea la nueva ley de educación en la provincia. Y la verdad que en diputados lograron el consenso. Hubo 5 proyectos, la ministra, Carlito del Frade, Giustiniani, fueron varios los que presentaron proyectos y lograron amalgamar una idea, que yo sé que muchos senadores no están de acuerdo. Sí, a ver, una ley nunca conforma a todo el mundo, es muy difícil lograr consenso y probablemente hay más cuestiones políticas que técnicas en la decisión porque la ley marca un desideratum, ¿no? Marca un proyecto, una política educativa que debe durar para un periodo que debería trascender a los gobiernos. Deberíamos pensar que sea una cuestión de Estado. Varias cosas deberían ser cuestiones de Estado y que no tuvieran diferencias tan grandes, sea cual sea el signo político de quien esté gobernando, porque en cuestiones de educación hay algunos asuntos que son verdaderamente universales. Más allá de todo, en particular este proyecto, creo yo, que omitió, no sé si en forma consciente y voluntaria o porque lo vio sumamente complejo y prefirió dejarlo para otro momento, el capítulo de la educación de gestión privada. Si bien se menciona, hay un capítulo destinado a eso, la educación de gestión privada, que hace a un porcentaje muy importante de lo que es el sistema educativo provincial, porque tiene todos los niveles educativos, es como una especie de subsistema o de mini ministerio, porque tiene desde el nivel inicial hasta el nivel superior, ocupa un porcentaje importante, en algunos casos arriba del 30% de las instituciones que ofrecen el servicio educativo a los santafesinos. Entonces, la ley de educación privada es del año 68. Claro. Es una ley un poco antigua. Bastante. Su decreto reglamentario es del año 69. Entonces hay muchas cosas de esa ley que deberían revisarse porque si bien algunas no se cumplen, se han ayornado, de alguna manera si alguien quisiera establecer que el no cumplimiento implica justamente no una actualización, sino un ir en contra de la ley, podría hacerlo. No sé, estamos en una etapa, por ejemplo, en el que el sistema educativo para la validez nacional de los planes de estudios, sobre todo hablamos del nivel medio y del nivel superior por la movilidad de los alumnos dentro del sistema, dentro del territorio nacional,
deben validarse con diseños curriculares jurisdiccionales, es decir, que uno no puede tener un plan institucional como era en otras épocas. Eso está permitido por la Ley de Educación Privada y no se cumple, porque si yo quiero hacer un plan de un profesorado de nivel primario con las asignaturas que a mí me parezca, eso no me lo va a validar Nación. Y además no puedo tener 20 planes, 5 planes, tengo que tener un plan único, por eso se habla de diseño curricular jurisdiccional, por jurisdicción, porque la Nación valida en este momento un solo proyecto, digamos, oficial por jurisdicción. Ahora, entonces, hay cosas que están en desuso de esa ley y que deberían revisarse, y que no son menores, porque es muy compleja la realidad de las instituciones. Bueno, pero vos me hablaste que era educativo del año 1968. Sí, la ley. Bueno, la ley, digamos, de educación inicial, ley 1420, digamos que duró 100 años casi. Bueno, 100 años. Pero yo digo, hoy, haciendo una especie de mirada hacia atrás, ¿las demandas educativas sobrepasaron los ideales que tuvieron en su momento quienes crearon la ley? Sin duda que sobrepasaron y siguen sobrepasando, y lo van a hacer cada vez más, porque la aceleración en el mundo contemporáneo en el que nos encontramos es tan grande que los cambios no nos afectan en 10, 20 o 30 años o 50 como pasaba antes. Entonces hoy tenemos cambios dentro de una misma generación. Uno habla con las familias y un hermano que le lleva 5 o 6 años a otro dice no era lo mismo, ni lo que pasaba en la escuela, ni cómo era la realidad. Un montón de cuestiones que, si bien hay algunas que deberían permanecer y deberían ser más o menos perennes, son muy pocas y hay que decidir muy bien, porque el mundo sigue avanzando y si no nosotros nos quedamos muy detrás. Y la tecnología tiene mucho que ver, Alicia, en todo esto. La tecnología tiene mucho que ver, sí. Yo creo que uno no puede estar de espaldas a la tecnología. A veces se la sobrevalora como si por resolverlo con una computadora, con una netbook o con internet resolvemos el problema de la educación. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. No podemos negar que existen los celulares, seguro, sí. Y que está prohibido su uso en las aulas, y aún cuando sea para fines educativos, si bien uno para fines educativos los usa, porque el uso y la costumbre hace que hagamos algo distinto de lo que por allí está legislado. Pues yo puedo darle una finalidad didáctica. Ahora, si lo pongo para que se manden WhatsApp y jueguen entre sí, no sirve. Pero por otro lado, si yo tengo todas las herramientas tecnológicas, los problemas los sigo teniendo, porque la herramienta fundamental es la humana, y son los docentes, los directivos, los supervisores, todo el personal que conforma ese sistema educativo. Yo estuve en el año 2007 con una beca Fulbright en Estados Unidos, que era para directores y supervisores. Y me tocó ir a un college, es decir, un nivel terciario, porque, bueno, yo fui durante 12 años supervisora de nivel superior de educación de gestión privada aquí en Santa Fe. Y tenían todo, o sea, yo llegué ahí y era Disney. Era Disney. Era Disney. Estaba en Portland, en Oregon. Mi contraparte, una chica más o menos de mi edad. Fulbright hace unos match muy interesantes. Coincidíamos en un montón de cosas y fantástico. Yo iba al college, era público, ¿no? Tenía 4 campus y uno fuera de la ciudad. Cada campus era un campus, o sea, era todo lo que uno se puede imaginar de las películas. Bueno, así era el lugar. Iba a un salón y tenía toda la tecnología que a uno se le ocurra, o sea, cañón, PowerPoint, todo lo que quisiera pasar, teléfono, el docente tenía teléfono en el aula, y yo asistía a clases, y la verdad que algunas clases eran francamente aburridas, y cuando hablaba con los docentes de los problemas que tenían los problemas que tenemos nosotros: lectoescritura, cálculo, los alumnos que no comprenden lo que leen, que no hacen una buena producción escrita. Vos sabés que ahora que estáis haciendo esa comparación con Estados Unidos, vi un documental, me quiero acordar el apellido de la persona que, claro, con la forma que tiene la educación en Estados Unidos, fue a ver cómo era en Suecia, y ahí la cosa es totalmente distinta. Es decir, ahí no hay tarea para el hogar, los chicos van, no tienen horario, se mezclan,
es otra dimensión. Bueno, es como decir, hablamos de la cuarta dimensión, acá otra historia. Pero tenemos problemas similares. Yo creo que es interesante compartir estas miradas de qué cosas pasan en el mundo. Yo tuve la oportunidad de reunirme en Praga con la responsable de la formación docente del Ministerio de Educación de República Checa. Este año tuvimos una interesante entrevista de intercambio de posibilidades y demás. Y cuando yo le preguntaba qué les pasaba a ellos, bueno, lo mismo que a nosotros. Tenían regulaciones nacionales que los distritos no los cumplían y que entonces tenían... Uno de los problemas era los docentes que no se ayornaban con las nuevas tecnologías. Entonces yo le escuchaba y decía, no puede ser, porque bueno, más allá de que uno puede pensar que no toda Europa es igual, uno siempre piensa que a ellos les va mucho mejor que a nosotros. Y sin embargo, tienen los mismos problemas. Clases tradicionales, el docente siempre quedado en el sector de los libros, de la cuestión verbalista que le criticábamos en la escuela tradicional. El alumno que pregunta, la curiosidad, no siempre se incentiva. Es como que diera mucho miedo de que el alumno nos pregunte algo que no vamos a saber y que vamos a tener que construir entre todos, cuando en realidad tenemos que revertir, hacer una revolución copernicana, creo, en educación y poner en el centro lo que ya nos dijeron hace un par de siglos, porque ya lo decía Rousseau en el Emilio, el centro debe ser el estudiante y deben ser sus intereses. Y sí, algunas cuestiones básicas, algunos pilares fundamentales deben mantenerse porque la educación también es una transmisión de un legado cultural. Donde estás sentada vos, la semana anterior estuvo el rector de la UNR acá. Y la verdad, le preguntamos, viene la época, el tiempo del conocimiento, sí. Y qué está haciendo la universidad para ayornarse, porque muchas carreras que hoy están no van a estar más en corto plazo. Ahora, la educación, nivel primaria, secundaria, terciaria, ¿está a nivel, digamos, está pensando en lo que viene? ¿O está lejos todavía? Está bastante lejos. De hecho, a nivel inicial y primario nosotros tenemos diseños curriculares jurisdiccionales, es decir, los documentos base con los que se trabajan los contenidos en esos niveles, que son de la EGB 1, 2, es decir, de la Ley Federal de Educación, que ya fue derogada en el año 2006. Entonces, yo no digo que un diseño per se es así como la tecnología por sí sola nos vaya a llevar a la mejora. La mejora, la calidad, depende de un montón de factores y el factor humano es fundamental en todo esto. Pero si yo además tengo atrasos en diseños, en decidir qué es lo más importante que debe enseñar la escuela para cada uno de los niveles y no trabajo sobre nuevas formas de enseñanza, con los docentes, con los directivos, con los supervisores. Muchas veces se ha trabajado, creo, de espalda a quienes son parte importantísima de la construcción del sistema y por los que se sostiene el sistema además. Alicia, ¿qué materias curriculares tienen otros países que no tiene Argentina, por ejemplo? Tienen mayor plasticidad en cuanto a la posibilidad de elegir los alumnos. En algunos lados, como las experiencias nórdicas, trabajan más en torno a proyectos y donde las áreas van apareciendo para resolver problemáticas, no tanto compartimentos estancos. Yo creo que la posibilidad de elegir, de tener algunos núcleos básicos de conocimiento, quizás sería algo que habría que estudiar respecto de cómo organizar las currículas, porque pensemos que en nivel secundario los alumnos siguen teniendo 13 o 14 materias, claro, como tenían en la época que nosotros hicimos en nuestra secundaria, que teníamos planes que eran de mediados del siglo XX. Es decir, se habrá cambiado algunos contenidos. En algún momento nosotros tuvimos algunas cuestiones interesantes porque en vez de ir desde el universo a la localidad, se iba de la localidad hacia el mundo, pero a veces quedaba también un poco a mitad de camino. Bueno, son experiencias que justamente no se conforman como políticas de Estado y el que viene quiere hacer siempre algo mejor de lo que hizo el otro, pero barriendo con lo que hizo el otro. Seguro. A ver, hay una cosa que mi punto de vista, así capaz estoy desenfocado en la realidad, pero yo digo, uno no puede amar lo que no conoce. Y yo creo que una de las cosas más graves que tuvo la educación, sobre todo en la provincia, es no darle el conocimiento real de nuestra historia, saber de dónde venimos, para poder, digamos, sentarnos, tener parado dónde estamos. Y hay cosas que las pasamos de largo, bueno, sobre todo injusticia como con el brigadier López, digamos, que nunca se la estudió, no se dio. Acá en Rosario, en esta provincia. Acá en Rosario, el brigadier casi que
ahora lo empezaron a conocer, y con la avenida por ahí con Bernet se empezó a tocar, pero antes no se hablaba. Es que en ese periodo fue cuando se hizo esa reforma que se iba desde la localidad hacia lo más lejano. Y hubo proyectos muy interesantes. Yo en ese momento trabajaba en perfeccionamiento docente también. Y las escuelas trabajaron muy, muy bien, a veces haciendo la historia de la localidad, que no era tan sencillo reconstruir. Había proyectos realmente hermosos. Yo digo que a veces también el pecado es la moda pedagógica. Sí. Es decir, esto resultó... Si un día nos cansamos y decimos, ya no se usa más. ¿Cómo no se usa más? Hay cosas que se deberían seguir usando. No tiene que ver solo innovar por innovar. Y creo que en eso a veces pecamos los docentes y los sistemas educativos de pensar que lo nuevo es bueno, nuevo por sí mismo y no porque garantice algo. Hay una frase que creo que es tuya, la escribiste, por ahí la leí. Una escuela que no enseña a vivir, ¿para qué sirve? Explícamela. Y para nada, tal vez una escuela que no enseña a vivir no debe servir para nada, creo yo. Tal vez será porque, bueno, yo vengo del campo de la filosofía, así que imagínate que cuando empezaba a dar clase y me presentaba como profesora de filosofía, a la gente decía, horror, me quiero ir. Claro. Y empecé a descubrir que aquellas cosas que yo había aprendido en mi formación, muy clásica, muy tradicional, necesitaban revisarse y empecé por buscar el sentido que tenía la filosofía, más allá de recitar autores, de saber conceptos de filósofos, qué cosas eran las que realmente le podía servir a un ser humano aprender de la filosofía. Y eso tenía que ver con fundamentalmente aprender a pensar por uno mismo, a tener un pensamiento crítico, reflexivo. Bueno, los filósofos o cualquier otro pensador podría ser un buen interlocutor. Entonces yo creo que la escuela tiene que enseñar cosas que sirvan para la vida, no solamente... Porque aparte, para cerrar, porque ya nos quedan 2 minutitos nada más, la familia que antes era la primera escuela, la que te enseñaba a formar, a raíz de que los padres trabajan, le tiró toda la responsabilidad a la escuela, como que háganse cargo de la educación de mis hijos, enseñarle a vivir, porque en la casa no pasa eso. Sí, a ver, la educación en valores es un tema que también lo tenemos pendiente en educación, y la educación emocional hoy mucho más contemporánea, porque antes es cierto, había cosas básicas que en las familias se enseñaban. Quizás hoy con todos estos cambios las familias no tienen muy claro muchas veces qué es lo que tienen que enseñar, no solo no tienen tiempo, sino que es una discusión tan profunda y tan compleja que a veces necesitarían una ayuda, diría yo, para pensar con otros acerca de cómo puede uno educar a los hijos. No es que le den lecciones de cómo educar a los hijos, pero sí poder pensarlos con otros. Y creo que la escuela tiene que asumir que hay un aspecto de la vida que no es solamente prepararse para el mundo del trabajo, sino de la vida en general, en el que la escuela tiene que estar en contacto íntimo con la realidad. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en Sin Mordaza. Está con nosotros el diputado provincial Rubén Giustiniani. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas, pero usted termina de presentar un proyecto muy ambicioso en el medio de un microclima que vive el país, la provincia, lo que está pasando en el tema tarifario, la inflación, la necesidad de comer también. ¿Qué es lo que está proponiendo básicamente usted?
Bueno, estamos en emergencia. Esto Sí. hay que asumirlo, emergencia económica, emergencia social y emergencia alimentaria. Nosotros estamos proponiendo 5 temas concretos en un proyecto de ley que planteamos. Lo primero para las pymes. Las pymes están pasando una situación gravísima, muchas han cerrado en la provincia de Santa Fe, producto de esta combinación perversa de tarifazos con recesión, o sea, baja de la demanda. Entonces, planteamos la exención de ingresos brutos de agosto a diciembre. Planteamos también para los pequeños... A ver, en el caso de las pymes, directamente que no paguen ingresos brutos. De agosto a diciembre. Y No esto diferimiento. No diferimiento. Exención. Porque acá hay que dar un poco de aire. Estamos planteando una cosa muy acotada. Sí. Y para darle un poco de aire para que se pueda recuperar de una situación gravísima donde muchas están al borde del cierre. Sí. Y creo que esto es lo que tenemos que plantear. En segundo lugar, planteamos el no corte de la empresa provincial de la energía y de agua, en donde en muchos casos hemos visto situaciones también de corte del suministro, y ahí estamos hablando de una cuestión de derechos humanos también. Estamos hablando de gente que la está pasando mal y que no puede pagar los servicios, y siempre en este contexto de emergencia alimentaria, emergencia social y emergencia económica. El tercer aspecto es una moratoria. Está bien, pero en el caso de la luz, ¿a qué sectores abarcaría? Sectores de menores recursos. Estamos hablando siempre de contribuyentes, de usuarios de menores recursos. Estamos hablando no de los grandes usuarios, estamos hablando de las pymes, estamos hablando de pequeños contribuyentes, para una moratoria también que proponemos en el inmobiliario urbano e inmobiliario rural, y estamos hablando siempre de los sectores más vulnerables. O sea, esto es importante aclararlo porque la crisis no la padecen todos por igual. Claro. Estamos hablando también en un contexto donde el Estado está en una situación complicada, somos conscientes de esto, de las limitaciones presupuestarias, pero es un momento donde hay que tomar decisiones políticas de priorizar gastos y donde ponemos especial énfasis. Por eso también planteamos el tema de los trabajadores, de los jubilados, y estamos planteando la tarjeta de ciudadanía. Así como... ¿Cuál es el valor más o menos de la tarjeta de ciudadanía hoy? Hoy está en 300 pesos, no se ha actualizado nunca. Porque es un valor simbólico. Es simbólico, incluso habría que cambiarle el nombre, ¿no? Porque la verdad que 300 pesos no da ciudadanía. No. En su momento pudo haber tenido un objetivo distinto, hoy ya no lo tiene. ¿Y ustedes qué proponen con respecto a eso? Estamos proponiendo llevarla a 3.000 pesos, que es una cosa elemental como para que sea un refuerzo alimentario. Hoy estamos en emergencia alimentaria, la Iglesia lo planteó la semana pasada, creo que desde todos los sectores hay un debate en la Cámara de Diputados también y en el Congreso Nacional por estos días. Creo que el Gobierno Nacional también se ha hecho eco de esto, habilitando un debate de sus legisladores desde este punto de vista, donde hay que hacer refuerzos presupuestarios, corrimientos de partida para poder abordar esta situación. Y me parece que esto es clave en un momento donde dos cosas. En primer lugar, la recesión. Es decir, hay que tratar de llevar el alivio a los sectores más vulnerables, y esto también va a apuntalar un poco a reactivar el consumo, que es lo que hoy está absolutamente deprimido. A ver, y en ese caso usted hablaba recién de los jubilados. ¿Qué se les puede, desde la provincia, qué instrumento, qué se puede hacer? Nosotros estamos planteando un bono de 5.000 pesos para compensar, por única vez compensar ese salto devaluatorio que hubo en el mes de abril y que significó una devaluación que se trasladó a precios, y que evidentemente que la cláusula gatillo que llega a los 2 meses no absorbe ese salto devaluatorio. Y por lo tanto nos parece, en defensa también de la cláusula gatillo, y con un bono de 5.000 pesos por única vez. Esta batería de medidas que sí son ambiciosas, claro, ambiciosas desde el punto de vista que dan respuesta a una crisis que es muy grande, muy profunda, y que desde los estados municipal, provincial y nacional hay que dar respuesta. Ok, pero la primera lectura que uno puede hacer
yo me pongo en el lugar del gobierno de la provincia y dice, bueno, pero le sacan recursos a la provincia. Si hoy las arcas, según el gobernador, las arcas provinciales están comprometidas, de hecho hay dinero que no se está enviando a municipios y comunas, por ejemplo el plan de obras menores, y otros ítems, uno dice, bueno, esto va a desfinanciar el Estado provincial. Yo creo que, en primer lugar, Darío, tenemos que hacer un abordaje en estos planteos también de este momento de transición que vive la provincia entre un gobierno que termina el 10 de diciembre y otro gobierno que arranca, que hay un gobernador electo, el contador Omar Perotti, a partir del 10 de diciembre. Me parece que estas cuestiones deben ser abordadas en esa mesa de transición. Creo que eso es fundamental, hay que tener un consenso desde el punto de vista de darle una continuidad de política de Estado a estas medidas. Y claro que el financiamiento de cada medida, por lo tanto, pasa a ser un punto de conversación. Ahora, yo tengo otra pregunta, porque no es que le quiera tirar una flor, pero hace 4 años que se viene sentando acá como diputado provincial, cuando hablábamos del tema de las tarifas, de que se venían los aumentos. Claro. Yo lo vi en las audiencias públicas, por eso lo cuento, porque usted era uno de los pocos legisladores que asistía a las audiencias públicas cuando iban a aumentar el agua o la luz o lo que fuera. Pero pasaron 4 años y estamos en veremos. ¿No hace falta no digo una Moncloa, pero un consenso político de todos los sectores, primero para reconocer la crisis y al mismo tiempo paliar la situación que vivimos? ¿A usted lo han convocado del Ejecutivo o el próximo gobernador o alguien porque usted encima va a ser legislador 4 años más? ¿No se necesita un consenso político? Sí. Charlar esto en una mesa y decir, bueno, ¿qué hacemos? Sí, Darío, lo que pasa, nosotros logramos una media sanción por unanimidad de un marco regulatorio de los servicios públicos que fija tarifa justa y razonable, que fija un ente de control de cada uno de los servicios con participación de los usuarios y que fija una cosa fundamental, que son las audiencias públicas. Entonces, vinculante. ¿Por qué decimos esto? Porque en cualquier lugar del mundo, y se usa esta frase y no se la aplica, dice, ¿cómo funcionan las cosas en otro lugar del mundo? La cuestión de los servicios públicos es clave para la marcha de la economía. Nosotros lo dijimos hace 4 años, como muy bien usted dice, donde nadie hablaba de esto, y alertábamos que cada tarifazo conspiraba contra 2 cosas fundamentales de la economía. En primer lugar, quitándole poder adquisitivo a los salarios y a las jubilaciones, es decir, profundizando la recesión. Y en segundo lugar, tirando la inflación para arriba. Cuando empezaron a pegar tarifazos del gas, de la luz y del agua por encima del nivel de inflación, esto claramente se traslada a precios y esto tira la inflación para arriba. Y ahora algunos economistas parece que descubren la pólvora y dicen el principal problema es la inflación. Pero ¿y si conspiraste con la inflación con tus propias medidas económicas? ¿Cómo vas a desregular el precio de los combustibles cuando el combustible, un aumento de los combustibles, de la nafta, del gasoil, por encima del nivel de inflación, tira esa inflación para arriba? Entonces, estas son las cuestiones que se les escaparon y que conspiraron contra el mismo gobierno nacional y provincial porque la gente en un momento castiga. Y la gente agarró el garrote en las elecciones y pegó duramente. Ahora, diputado, y con respecto a la parte política y a las conversaciones, porque ustedes como legisladores hablan, una cosa es hablar, tomar un café con alguno, otra cosa es sentarse más institucionalmente. ¿No surge esta posibilidad de sentarse en una mesa? Porque si no uno transforma en testigo de la realidad. Claro. Y no en actor principal de sentarse más allá de las banderías políticas, ¿no? No, nosotros estamos absolutamente convencidos que ese es el camino del consenso, el camino de un acuerdo. Yo veo con satisfacción que en el marco de semejante crisis que está el país y que por supuesto golpea la provincia de Santa Fe, empieza a hablarse de un acuerdo económico-social. Sí. Creo que no hay otra posibilidad, porque la situación del país hacia el año que viene es muy comprometida. Va a haber que pagar 57.000 millones de dólares de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y estamos en una situación de una alta inflación con recesión. Y para una cuestión concreta, me parece que tenemos que ser muy prácticos y hablar de medidas concretas de cómo se sale de eso. ¿De qué manera?
que no la paguen siempre los que menos tienen, que no la paguen los trabajadores, que no la paguen las pymes, porque ahí estamos matando la gallina de los huevos de oro. El diputado, lo cambio de tema, me quedan dos temas. Uno está relacionado a la reforma de la Constitución, que aparece en el escenario provincial, en la legislatura, como una posibilidad, habida cuenta de que en su momento, lógicamente, había mucha especulación con la posibilidad de una reelección del gobernador actual. ¿Hay clima de acá hasta fin de año como para abordar el tema nuevamente? ¿Y cuál es su postura con respecto a la reforma? Siempre hemos dicho que somos reformistas. Soy firmante de un proyecto de reforma constitucional que presentó el diputado del Frade y creo que es fundamental sacar ese fantasma que siempre aparece arriba de la mesa, que es la reelección del gobernador que está. Me parece que eso es fundamental y es fundamental llevar el proceso de reforma a la sociedad. Porque si no se hace carne que una reforma constitucional no es un tironeo de espacio político entre los dirigentes de los distintos partidos, sino que hace a que le sirva a la gente, estamos hablando de la audiencia pública, estamos hablando de los tarifazos, esto tiene que estar en el marco de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, de la reforma a la Constitución de la provincia de Santa Fe, que es una buena Constitución, pero que ya está vieja y que es necesario reformarla. Yo creo que sí, que ahí me parece que hay espíritu, que hay que buscar los consensos y que hay que establecer un proceso precisamente donde saquemos el tironeo político y llevemos el debate a la gente. Se vienen las elecciones del 27 de octubre, las generales. Igualdad y participación. ¿A quién va a votar? ¿Lo tienen decidido? ¿Hay libertad de acción? ¿Cuál es la discusión y puertas adentro que han tenido sobre esto? Sí, nosotros en su momento para la primaria dijimos no a Macri y estamos convencidos de que este modelo y esta acción del gobierno nacional de los últimos años fue muy perjudicial para toda la clase media, para la producción, para el que trabaja en la República Argentina y para los sectores de menores recursos. Por lo tanto, la continuidad de Macri nos parece que sería muy perjudicial y hasta desde el punto de vista de la no sustentabilidad de las mismas políticas que ellos mismos están planteando. Así que sí, nosotros estamos dando un debate que sea coherente con esa posición que tomamos en la primaria y seguramente antes del 27 de octubre vamos a hacer pública nuestra posición para poner nuestro humilde granito de arena para que se abra un nuevo tiempo en la República Argentina con un nuevo gobierno que no sea la continuidad del actual. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.